Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. Este es el episodio de los miércoles de Libertad Bajo Palabra. Ahora, justamente que el mal está permanente las 24 horas sobre el país, vamos a tener una aproximación desde la estética, desde la literatura. Vamos a conversar con Enrique Bruce, que es un doctor en literaturas hispánicas de la Universidad de Nueva York, catedrático, escritor, poeta, ensayista. Así que sin más prolegómenos, le damos la bienvenida. Adelante, Enrique. Gracias, Percy, por la ocasión, digamos, de conversar contigo, de dirigirme, pues, a la teleaudiencia, ¿no?, de Libertad, a la radioaudiencia, ¿no?, como decirlo ahora, ya todos los medios se mezclan, de Libertad Bajo Palabra. Bueno, el tema, digamos, del tratamiento del mal en la literatura, es un tema, pues, muy amplio, y el mal en sí ha tenido, pues, muchas representaciones, ¿no? El mal como un demonio, ¿no? Desde el medioevo el mal, pues, era este demons, ¿no?, que dirigía, pues, la mano de los asesinos, que postraba en la melancolía. La melancolía se veía como otra forma de mal también en la Edad Media, ¿no? El mal, pues, fue personificado, ¿no?, en la Edad Antigua, también, pues, en la Edad Media, pero ya el mal, ya a lo largo, a partir del iluminismo, del siglo XIX y demás, ya empezó a desmistificarse, pero fue digamos, un foco de atención importante para literatos, para filósofos y demás, ¿no? El mal, pues, era visto como la ausencia de la razón, por ejemplo, ¿no? Ya el mal, cuando ya fue atrapado, digamos, por las ciencias psicológicas, el psicoanálisis, ya fue visto como parte de la naturaleza psíquica, ¿no?, del ser humano. Entonces la literatura y las artes han ido acompañando, mal que bien, esas diferentes representaciones que tenía Occidente sobre el mal, ¿no? Y bueno, sí, le he dedicado bastante tiempo al mal, no a hacerlo, espero, sino a pensar sobre él. Bueno, hay que conocer a veces lo que uno tiene que conjurar, ¿no? Cómo se combate el mal conociéndolo, cómo combate la delincuencia sabiendo cómo es. No Sí. necesariamente siendo un partícipe de esas actividades, pero sí alguien que las conoce, ¿no? Por ejemplo, ¿quién sabe más del diablo? Si los satanistas o los teólogos, se puede decir en el tiempo que eso tenía una vigencia, ¿no? Lutero decía que él dormía más a menudo con el diablo en su cama que con su mujer, y muchas veces transeaba el diablo. Por ahí ¿Quién lo era leí el que alguna decía vez. eso, perdón? Lutero. Lutero. Sí, 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 sí. Que andaba muy Eh, convulso el hombre, claro. Entonces, pasamos por esta enumeración histórica y llegamos, ¿no?, al siglo XIX. Hay una presencia del mal que se hace casi dentro de un nivel de culto por, uh-huh. por los artistas, por los bohemios, ¿no? En París Sí, aparece sí. Charles Baudelaire, que casualmente Uh-huh. hace pocos días ha sido su bicentenario, ¿no?, de su nacimiento, sino que Uh-huh. como acá andamos tan ajetreados por la coyuntura política, quizás no se le han dado todos los homenajes, porque el que menos que le gusta la literatura, pues admira a Baudelaire, ¿no? A Por Baudelaire. ejemplo, al respecto de esta práctica ya en Baudelaire en adelante, llega Allan Poe y todos los demás poetas malditos. ¿Qué nos Uh-huh. podrías comentar, Enrique, sobre tus indagaciones, qué sé yo? Por favor. Bueno, efectivamente, las representaciones del mal en Baudelaire, en los poetas malditos o en estos otros narradores también extraordinarios franceses, ¿no?, como Villiers de l'Isle-Adam, por ejemplo, o eh, el de las malditas, se llama así su libro, ahora eh, se me ha ido, pues, el nombre, se me escapa. Pero en general, toda esta movida francesa del culto al mal,
era una movida muy, sobre todo también antiburguesa y anticristiana, y cuando hablamos del siglo XIX hablamos de un siglo, digamos, de progresiva secularización, ¿no? Donde el discurso oficial cristiano, católico, protestante, ya tenía menos llegada, digamos, menos pegada en las mentes ilustradas, ¿no? De Occidente, tanto de Europa como de las Américas. Los modernistas, pues latinoamericanos famosos, ellos se inspiraron en los franceses, ¿no? Porque Francia fue la gran literatura del siglo XIX. Y tenemos otros espectros del mal, por ejemplo, el vampiro, ¿no? La figura del vampiro empieza a aparecer, ¿no? En varios poemas, ya la apoteosis va a ser la famosa novela de Bram Stoker, ¿no? En 1890 y largos, ¿no? Con Drácula, ¿no? Donde va a darle carácter de nobleza al vampiro, ¿no? Esta vez va a ser un conde. Y la figura digamos, del vampiro es interesante también porque habla, en cierto modo, toma la idea de la vida eterna, pero la vida eterna no en un espacio cosmogónico diferente a la Tierra, ¿no? No es el cielo, no es el infierno, es la vida eterna acá en la Tierra. O sea, se mundaniza la vida eterna, que era una parte importante del discurso cristiano, ¿no? Y la vida eterna se hace acá mundana, ¿no? Y hay pues una gran literatura donde se especula. Tenemos entre los grandes escritores latinoamericanos sobre el mal justamente a Clemente Palma, ¿no? El hijo de Ricardo Palma, el peruano, ¿no? Donde él escribió pues los cuentos malévolos. Y uno de sus cuentos es sobre justamente una vampira, ¿no? Hay dos cuentos sobre el vampirismo. Entonces el vampirismo está también por ahí. Está los pactos satánicos, ¿no? Pero siempre hay un cariz, digamos, cristiano, más bien diría anticristiano, pero siempre el cristianismo era el parámetro donde se medía el mal y las varias representaciones, digamos, en la literatura. El mal también obedecía a una visión estética casi aristocrática, ¿no? Muchos de los narradores, los personajes principales de estos estetas que disfrutaban del mal, ¿no? Y vamos a en el siglo XIX, digamos, el mal estaba relativamente ya perfilado. El mal era el placer de infringir dolor, ¿no? Sobre un ser humano, o era el placer de ver gozar el sufrimiento de un ser humano, ¿no? No ejercías dolor sobre un ser humano, pero lo veías sufrir y disfrutabas. Entonces, ahí teníamos al malvado. Y en ese espectáculo sobre el sufrimiento humano hay una mirada tremendamente aristocratizada, ¿no? Del esteta que disfruta, digamos, de todos los placeres sensoriales, ¿no es cierto? Del buen vino, ¿no? De la buena ropa, del arte, de la música, de las mujeres hermosas, ¿no? Como también objetualizadas en la literatura de entonces, incluso en la novela, la narrativa, de manera muy, muy, muy radical. Y también uno de los placeres, digamos, como espectáculo, era el del sufrimiento de los seres humanos, ¿no? Y a veces se veía al criminal como una especie de alter ego del artista. O, curiosamente, también se veía, por ejemplo, a las prostitutas de lujo, en un caso bien, bien curioso, las prostitutas de lujo como mujeres especialmente sensibles que estaban por encima de la burguesa promedio, ¿no? Eran mujeres
que habían salido de las canteras, digamos, proletarias, si se quiere, pero se habían especializado en muchas artes, digamos, de las artes suntuarias, ¿no? En la buena música, los vestidos costosos, el saber apreciar, digamos, joyería, perfumería y demás. Entonces era para muchos artistas, era como otra artista, una mujer que se hace Pero, a sí misma. Enrique, este mal, así conceptualizado, prácticamente haría la delicia de un crítico marxista, porque estaría identificándose prácticamente el mal con una exaltación antidemocrática, desigual, de ponerse uno por encima de todos los demás, e inclusive de disfrutar de infligirles torturas, dolor, y no tener un castigo, porque por tu posición estás por encima de las leyes, ¿no? Ahora es Sí, curioso porque esto se da luego de la Revolución de Francia, todo, luego de Napoleón, luego del terror, luego del positivismo, pero ellos insisten. Ahora, hay también la cuestión moral, ¿no? Porque comentando lo que pasaba con Baudelaire, a Baudelaire le procesaron por las flores del mal, que las habían catalogado como obscenas, el hombre sufrió bastante por ese lado, ¿no? sí, sí. Sade estuvo también preso, ¿no? Que arranca también Sade con estos temas. Y eso que Sade ¿Cómo es también, eso? bueno, ya estamos retrocediendo, ¿no? Pero Sade, en el tiempo me refiero, pero Sade Sí, 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 no, sí. por ejemplo, él estaba en contra de la guillotina, o sea, si bien él hacía escenografías de torturas, él sí mantenía en el fuero personal un espíritu democrático, dentro de lo que cabía en la época, ¿no? Porque Finas, bueno, era noble y demás, pero y también criticó fuertemente el periodo del terror. Eh, pero lo que tú dices, por ejemplo, la postura marxista tiene sus bemoles ahí. Habían, digamos, dos élites confrontadas en el siglo XIX. Una ya estaba perdiendo frente a otra, que era la élite, una de las dos élites era la élite, digamos, aristocrática, a veces de raíz nobiliaria, aunque no necesariamente, y otra era la de los nuevos ricos, ¿no? La de los capitalistas, los nuevos capitalistas. El enfoque de los escritores y de los artistas, y estoy pensando, por ejemplo, en pintura, en los prerrafaelistas, qué sé yo, el enfoque era del lado más bien aristocrático, recelaban de esos nuevos ricos, del nuevo capitalista, ¿no? Curiosamente, el capitalista, la persona, el hombre, digamos, que sabía acumular dinero un tiempo relativamente corto, era el paradigma, digamos, de masculinidad que muchos hombres querían ser. O sea, muchos hombres quieren ser hombres ricos, no quieren ser artistas muertos de hambre, poetas muertos de hambre, ¿no? Mucho no cambia la cosa hasta el día de hoy. Pero lo que es interesante, que este paradigma de hombre perfecto, o sea, el hombre que sabe hacer dinero, sabe doblegar a otros hombres a través del dinero, no fue bien recibido en la literatura, a diferencia de otros paradigmas masculinos de excelencia, ¿no? El guerrero, el rey o el santo a veces, que fueron acogidos por la literatura, pero sin embargo el hombre rico no. El hombre rico siempre fue criticado en la literatura, o fue caricaturizado como una persona sin imaginación, ¿no es cierto? Malhumorada a veces, pero, o, digamos, en cierto modo, demonizado también, ¿no? Por esta visión aristocratizante. Entonces, ahí la interpretación marxista creo que queda un poco estrecha para estas disputas interiores en la cúpula, digamos, de las sociedades, tanto europeas como americanas, ¿no? No, el marxismo indudablemente se queda corto, pues, y bueno, e inclusive dentro de nuestras literaturas latinoamericanas o los mismos escritores peruanos de la generación del centenario, todavía ellos tenían esta onda de despreciar a los burgueses, ¿no? Vale, Sí, Lomar decía que no los aguantaba, ¿no?
por el Paterle Bourgeois y todo eso. Sí, Me sí, imagino sí. casi todo un siglo de un desprecio de los artistas y los intelectuales por la vastedad del burgués, ¿no? Y por Sí, ahí que había uno que otro burgués que tenía buen gusto, pero en general pues era despreciable para ellos, ¿no? Que eran sí. su antípoda, ¿no? Efectivamente, en el 19 es donde nace este movimiento antiburgués, donde las proclamas antiburguesas se vuelven una moda, ¿no? Una moda entre artistas, bohemios y demás. Eh, y de ahí sigue, va a seguir a lo largo del siglo XX, pero curiosamente ya desde el punto de vista del receptor de la cultura, al burgués ya desde el siglo XIX le fascinaba consumir libros, le fascinaba ver obras teatrales, por ejemplo, que hablasen, los alandeasen, hablasen pésimo de él o de ella. Lo disfrutaban. El burgués disfrutaba de los productos culturales que lo atacaban o que se ¿Eso sería burlaban de... masoquismo o pretenderían ellos hacerse más bien aristocráticos, por ahí como una forma de superación? No bastaba el dinero, ¿no? Así como ahora Es, que la gente con plata se blanquea, en ese tiempo que sí, tenía plata, pues se aristocratizaba de repente, ¿no? Se ve eso, por ejemplo, en la película El Gato Pardo, ¿no? De sí, la familia, ¿no? De la chica esta que actuaba Claudia Cardinale, la Carlos protagonizaba, que era Cardinal, lo peor que era la para, ¿no?, los burguesa, aristócratas, digamos, claro, pero arribaron, ¿no? Hubo el arribismo este social y tuvieron que departir. claro. Hay una escena que va subiendo el padre de ella como un frag y el Gato Pardo lo mira y dice, ah, este tipo, pero llegaron y estuvieron por ahí, pues. Sí, Se aristocratizó. sí, era, bueno, claro, de hecho, el nuevo rico que se encarna muy bien en el personaje del padre de Cardinale, ¿no es cierto? Y tal vez del propio personaje de Claudia Cardinale, eh, si bien resiente un poco ese desprecio solapado del príncipe Salieri, creo que era el Salinas, personaje, ¿no es cierto? Salieri. el príncipe de No, Salinas, sí. sí, el de Burt Lancaster, era el actor Blanca, que efectivamente. hacía, que hacía del príncipe, ¿no es cierto? En Sicilia. Bueno, eh, este desprecio solapado, digamos, del príncipe era percibido por el nuevo rico, pero al mismo tiempo el nuevo rico estaba encantado de entroncarse con la familia de este señor y hacer que Claro, su hija se case con el personaje, creo que era de Alain Delon, ¿no? Alain claro. Delon, que era el sobrino del príncipe. Era, Antonio Falconeri se llamaba. sí, ahí, sí, ahora ahí se ve. Pero efectivamente, hay esa fascinación que tiene un símil, eh, no sé si tan justo, tal vez un poco laxo, tiene un símil con el lector o el espectador de una obra teatral en el siglo XIX, que decíamos, del burgués, que le encantaba consumir productos culturales a través de los cuales, digamos, se burlaban de él o de ella, pero era una manera, tal vez, me estás haciendo pensar un poco así sobre la marcha, era una manera de paliar culpas de clase que se tienen de alguna manera u otra, ¿no? Y decir, bueno, yo disfruto esta obra porque percibo los vicios de mi clase social y por el solo hecho de percibirlos y de reírme junto con el dramaturgo, de reírme junto con el novelista, para hablar de las artes narrativas, ¿no es cierto? Es una manera de expiarme también de esa culpa de clase, que es una culpa siempre que está ahí latente, aún entre los individuos, digamos, más despectivos, más que, digamos, que te enrostran diciendo, tengo plata, tú no, y qué, ¿no es cierto? Siempre hay esa pátina culposa. Ya de eso pueden hablar de manera más extendida los psicoanalistas, pero sí, yo creo que es eso lo que los llevaba eh, a consumir, ¿no? A consumir, porque se sentía un poco
a la altura del artista. O sea, había siempre, ojo que siempre hubo una admiración por el artista. Les causaba espanto la pobreza de algunos, no querían llegar a esa pobreza, por eso el afán de ser el hombre rico, pero había ese sentimiento encontrado de admirar al artista pobre, pero no ser como él o como ella, ¿no? Y no admirar tal vez al rico, pero sí querer emularlo y querer tener el dinero que te ayuda, pues, obviamente, a adquirir a su vez bienes materiales, ¿no? El disfrute y un cierto reconocimiento. Pero siempre hubo estas corrientes dobles eh, que se encontraban, que se dan de encontronazos en la cabeza de cada individuo, de cada burgués, de cada burguesa, si quieres, ¿no? Mira, justo que habíamos arrancado pensando en Francia, ¿no? Uh Y -huh. que yo te insisto con Baudelaire y con los poetas malditos. Sí. A partir de Baudelaire y los poetas malditos, parece como que el hecho de ser escritor se asume como que vas a tener una vida poco provechosa en fortuna material. La Ajá. generación anterior a la de Baudelaire, digamos, Sí. los grandes escritores franceses, ¿no? De 20 años atrás, todos intentaron tener fortuna, ser importantes, tener hasta cargos públicos, muchos lo lograron, Sí. otros no pudieron, como Balzac, pero Balzac creo que era el que más entendía de todos esos procesos, se ve mucho en sus personajes, ¿no? El Ajá. que triunfa, el que se hunde, ¿no? Lucien de Rubempré, por el otro lado Rastignac, ya Ajá. olvídate. Y estaba Víctor Hugo, que Ajá. Víctor Hugo había logrado todo, ¿no? Un poco como Goethe en Alemania, o sea, había sido político, senador, era millonario, gran escritor en novela, en ensayo, en poesía, y luego como que todo lo que vino de Baudelaire en adelante, que a todo el mundo le gusta, pero hay como un retroceso o una disminución, y unas vidas pues terribles, ¿no? Casi todos una desgracia, Rimbaud, Verlaine. ¿Qué opinas de él acerca de eso? ¿Cómo ves esa Bueno, situación? mira, sí sé que los escritores europeos, al menos, del siglo XIX, eh, tenían un cierto acceso, por ejemplo, a una prensa cada vez eran ellos, por ejemplo, muchos novelistas y o poetas, ¿no? A veces eran las dos cosas a la vez, tipo Hugo, como tú nombraste, eran a su vez periodistas, hacían periodismo, de alguna manera, o reseñas culturales. Mallarmé un poco culposamente, hacía incluso reseñas de moda, ¿no? Claro. Habla sobre moda, ¿no? Eh, en revistas femeninas. Entonces, había sí una cabida, o sea, había una cabida en el mundo periodístico y donde el mundo periodístico, y gracias al avisaje, porque también poderoso caballero don dinero se necesitaban avisos, habían periódicos que podían efectivamente pagarle a sus escritores. Entonces había gente que podía vivir de lo que escribía, cosa que ahora nos generaría envidia, sobre todo en el Perú de ahora, ¿no? Que ahora los escritores, imagínate que te paguen por escribir, fuera de los escritores internacionales consagrados, tipo Mario Vargas Llosa, Bres Echenique, casi no sé de otro escritor, digamos, que puede vivir de las regalías o lo que fuera, o sea, todos se las tienen que bandear de un modo u otro. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, los escritores ya no fueron, por ejemplo, tan bienvenidos dentro de las universidades. Ya el escritor de la academia, de las universidades, era ya una ave rara. Se retomaría después en el siglo XX, pero hasta la época justamente de Goethe, por ejemplo, en Alemania, de Coleridge, para hablar de los románticos del fin del XVIII, principio del XIX, y nos adentramos un poco más, bueno, con la Academia Francesa, ¿no? Efectivamente Hugo, pero ya ese escritor ligado al mundo académico
fue dejado de lado, ¿no? Por una serie de factores, creo que internos a las dinámicas de las universidades, a la especialización y lo que fuera. Pero efectivamente, ya el escritor, ya en la segunda mitad del siglo XIX, tenía un asidero en el periodismo, o sea, no era tan común el escritor, digamos, llamado muerto de hambre, o el artista muerto de hambre. No tan común como se pensaba. Más bien se había idealizado un poco de manera morbosa, mórbidamente, al artista o el escritor enfermizo. Acá también entra otra cosa. Hay un libro, por ejemplo, de Susan Sontag, ¿no? La enfermedad y sus metáforas. Y ella habla de cómo, por ejemplo, la tuberculosis, que era la gran enfermedad del siglo XIX, la gran asesina del siglo XIX, cundía especialmente entre las personas más irracionales. Esa era la creencia médica de la época. Y las personas irracionales, ¿quiénes eran? La clase obrera, ¿no? Las mujeres, que eran más, según ellos, más propensas a la tuberculosis que los hombres, y los artistas, ¿no? Entonces, y la propia Sontag cita a un escritor, no me acuerdo quién era, creo que un escritor de segundo orden. Ella lo cita y él dice que él no podía leer a ningún poeta que pesara más de 40 kilos. O sea, el poeta tenía que ser una especie de vaho, Claro. de número. Puro Entonces, espíritu casi. un espíritu casi. Entonces, ese ya es el esnovismo pleno de ese momento, ¿no? claro, Imagínate, ya no valorar claro, la calidad literaria, sino la apariencia mortuoria del tipo para prestarle atención. sí. Esnovismo puro. Entonces, mi punto es que, digamos, se exageró un poco la leyenda del artista y el escritor muerto de hambre y que escribía enfebrecidamente. Hubo pobreza, pero también esa pobreza del escritor era compartida por momentos, digamos, históricos, económicos en Europa y las Américas, donde pues había depresión económica. Entonces, el escritor sufría tanto como el contador o el oficinista promedio, ¿no? Pero sí se tejió un poquito una leyenda del escritor enfermizo, el escritor pobre, porque eso lo espiritualizaba un poco a ojos de las personas, ¿no? Era una ¿De persona... dónde crees que viene esa romantización del pobre diablo? O no Yo sé, creo que es una de las tantas representaciones, digamos, en la imaginación colectiva del espíritu decadente de Occidente. O sea, en el siglo XIX se percibía el declive de Occidente, el declive de Europa, ¿no? Y yo creo que mucha gente imaginaba que los artistas y los escritores pues encarnaban mejor, como que sentían esa decadencia, y una manera de plasmarla, al menos en la imaginación colectiva, era en sus propios cuerpos, en la pobreza, ¿no? En una sociedad donde se exaltaba tanto lo material, aparecía pues el artista como el nuevo monje, y muchas veces se vio a los poetas, a los escritores como los sacerdotes de un nuevo tiempo. Entonces eran gente, digamos, que se recluía del mundo material, y en la imaginación de las personas, pues mientras más necesidades materiales tuviese, mientras más pobre fuese, mientras menos tuvieras que comer, más cerca estabas al espíritu de la época, ¿no? Ese espíritu decadente. Interesantes, pero había mucha morbidez en eso. y mira, y te insisto, Enrique, pareciera que eso solamente se delimita a Francia
y porque pienso en Alemania, los románticos, pero después, y mira otra cosa que se me ocurre ahora, esa decadencia y esta esnovización, ¿no? Y esa romantización que quizás le afectó a la sociedad francesa, porque ahorita pienso, ¿cuándo es que se deshacen todos estos ensueños miserables, ¿no? Con el militarismo prusiano, que les gana la famosa guerra en el 1870 y tantos, y luego se acabó todo ese show. Ya no tenían cara para estar quejándose tanto, me parece. Sí, ahora, honestamente, Francia tuvo tal peso gravitacional en las letras europeas que siempre casi el siglo XIX, en términos de literatura, fue un siglo francés, ¿no? Muchos escritores de otros lados, pues iban a Francia, tenías que pasar por Francia, digamos, ¿no? Y sí, Francia, pues, lideró, llevó la batuta de este sentimiento decadentista, ¿no? Por eso hablamos hasta el día de hoy de los decadentistas franceses, como que llevaron la batuta de este sentimiento, digamos, decadente. Prusia, por ejemplo, era una nación relativamente provinciana al lado de Francia. Todo parecía provincia al lado de Francia, ¿no? París, pues, era la gran capital. Berlín, pues, era un pueblo grande. Hasta bonito si quieres, pero un pueblo grande. Y digamos, incluso había el París de las grandes innovaciones científicas también, y que atraían a otros hombres de ciencia, ¿no? Von Humboldt, por ejemplo, a Humboldt le fascinaba París. Incluso en la famosa guerra franco-prusiana, Humboldt estaba fascinado, se quedó en París siendo el mismo prusiano. Y el hermano de Alexander von Humboldt le decía, oye, tarado, ¿qué haces ahí? Porque París era un imán, era realmente un magneto, ¿no? Entonces, atraía a científicos, atraía a artistas, atraía a literatos. Entonces, conocer la Francia de ese entonces era casi como conocer Europa, que por supuesto estoy... Bueno, lo más sofisticado siempre se identifica con Francia, ¿no? Claro, claro. Desde el tiempo de Versalles hasta quizás hasta mediados del siglo pasado, hasta los años 60, 70 todavía, ¿no? Y te ibas pues a Francia y te encontrabas con todo el mundo por ahí, ¿no? Como en los años 20, que tanto le gustaba a los gringos irse a Francia, y veía pues a todos los grandes artistas y todo el mundo llegaba a vivir para allá, ¿no? Claro, todos los gringos expatriados, ¿no? Desde el fin del siglo XIX, pues muchos se expatriaron. Europa era el gran imán, o sea, tenías a Henry James, tenías a Edith Wharton, y después vendrían pues los otros, ¿no? Toda la camada que vendría después de los años 20 y 30. Entonces, claro, había la idea de Francia era un inevitable sitio de paso, y hasta el día de hoy, cuando un turista X va a Europa por primera vez, París, pues, es de hecho la ciudad por la que hay que pasar, ¿no? Es casi un cliché. Fue la gran ciudad decimonónica, y todavía, incluso en términos urbanísticos, arquitectónicos, pues da de qué hablar, ¿no? Era una ciudad paradigmática, ¿no? Con el París de Haussmann, de los grandes bulevares. Las grandes remodelaciones que se hicieron en tiempo de Napoleón. ¿No es cierto? Los grandes museos, el Gran Museo Nacional, que al final fue el Louvre, y en fin. Sí, había un sentido doble, ¿no? De esplendor, de sentido de grandeza, pero también, curiosamente, de sentido de decadencia. Eran como corrientes contrarias que se daban al mismo tiempo. Era la idea del progreso, que era la superstición del siglo XIX,
pero paralela a ella también un sentido de declive, ¿no? Pienso pues en nuestro escritor del fin del siglo XIX peruano, Eguren, ¿no? El poeta Eguren, muy afrancesado, gran admirador de las letras francesas, de todo lo que es el simbolismo francés. Prácticamente Eguren lo pasó a la lengua castellana, pero si ves en Eguren, ves también, se perfila como un registro bien decadentón, ¿no? Europeizante y decadentón, ¿no? Sí, sí. Los poemas del dominó, la marioneta, el dios cansado. Mira, me gusta que digas tú lo de Guren, siendo tú un especialista en literatura, porque hay mucha gente que tiende a idealizar tanto a sus escritores favoritos, que por ejemplo, tú sabes que se ha escrito mucho que el simbolismo de Guren es un simbolismo que solamente lo inventé Guren y lo hizo un montón de gente. Me gusta que digas que sí tiene una vinculación con los franceses, no, pero es claro, correcto, claro. ¿no? Sí, no, era Ahora, inevitable, ¿no? Un hombre muy... Ahora, yo te decía que ya no se da a partir de los 60 o 70 esa ambición de los escritores o los intelectuales por irse por lo menos del tarde de París, porque en los años 20 todavía pues te topabas con Picasso por un lado, con Hemingway por otro lado, Yves Rapin, pasaba Henry Miller, en fin, un montón de gente, ¿no? En los 50, 60, yo creo que después que se muere Sartre, bueno, llegas a París y llegas como a cualquier ciudad, pero no están dando vueltas por ahí los intelectuales. No hay esa cercanía, me parece, o al menos tampoco ya no hay autores de ese nivel, ¿no? O de ese perfil. Sí, bueno, acuérdate que... Creo que Barcelona desplaza un poco la onda de los escritores latinoamericanos a partir de los 60 y 70, a partir del boom. No sé qué impresión puedes tener, ¿no? Sí, ahora, bueno, sí, no sé si desplaza a París, pero digamos, no sé, honestamente no sé por qué Barcelona tuvo ese gran animal. Bueno, estaba la editorial Seis Barral que acogió, ¿no es cierto?, los famosos escritores del boom, bueno, en esos años, pero el gran imán seguía siendo París, o sea, Bryce Echenique se fue para conocer París, Vargas Llosa se fue para todo el mundo. Todos han vivido ahí. Todos han vivido. García Márquez también escrito en París, ¿no? El coronel de que lo escribió ahí. Probablemente el que haya dado fama, o los que hayan, ahora Creo me pongo que a pensar, los que hayan dado fama, y estoy acá especulando un poquito, los que hayan dado fama a Barcelona fue justamente los españoles, o sea, Picasso, Dalí, Miró, ¿no? También tenías el gran modernismo arquitectónico con Gaudí, con Montaner, ¿no? Con Fortuny. Entonces, de hecho, Barcelona, como bien en términos arquitectónicos, fue sede pues, de la gran eclosión modernista, esta arquitectura alucinante, medio escultórica, ¿no? Entonces, sí, había una razón también de asistir a Barcelona. Claro, pero acuérdate, claro, estamos hablando de ese modernismo, por ejemplo, el modernismo catalán, que se encumbró justamente antes de la Guerra Civil Española, cuando ya ahí empieza a cambiar la cosa, ¿no? Pero creo que tuvo esa efervescencia cultural barcelonesa entraría en declive, ¿no? Con la llegada pues, de Franco, ¿no? Después, pero de alguna manera no sería olvidada porque la resucitarían tal vez los propios latinoamericanos, ¿no? En recuerdo lo que fue Picasso, de lo que fue Miró, de pintores de la bohemia que digamos que deambulaban por ahí, ¿no? Pero sí, Barcelona, por supuesto, tuvo un sitial y muchas pero veces... más comercial, ¿no? Honestamente, nunca, o más comercial. Honestamente, por más que sea, no se va a comparar con París, ¿no? Ahorita me acuerdo de una frase, alguien escribió por ahí que, por ejemplo, el mismo Dante había ido a París, no sé si estudiar teología o algo, pero imagínate qué siglo es ese, ¿no? Siglo XIII, XIV, entonces, de ese tiempo París era París. Bueno, bien. Sí, ahora, bueno, pero bueno,
Ya, claro, si retrocedemos en la Edad Media, bueno, París era una ciudad, por supuesto, relevante, pero como muchas otras ciudades europeas, no descollaría tanto como empezaría a descollar a partir del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, para empezar, cuando Francia se convirtió ya en un imperio, ¿no es cierto? Eh, Pasaría todavía mucho tiempo, pero todavía en la Francia, no sé, medieval, pues estaba Cluny, estaba Nancy, estaba París, estaba otras ciudades que podían, pues, Aviñón, ¿no es cierto? Una ciudad Bueno, el importante. papado, el El cisma también es una papado, gran pues, importancia, en ¿no? fin. Claro. Pero no, pero París, el París, digamos, que tiene fama hasta el día de hoy, es el París que germinó recién en el siglo XVIII y ya entraría una gran eclosión en el siglo XIX, ¿no? Y que perduraría todavía en el siglo XX, ¿no? Y sigue siendo una ciudad, pues, fascinante. Pero ya, pues no creo que a nadie hoy por hoy se le ocurra definir a París como el centro del mundo, digamos, estamos buscando todavía el centro del mundo, tal vez tendríamos que ir ahora a Asia, a encontrar un nuevo centro del mundo que los occidentales, digamos, no sería raro, ¿no? Eh, eh, Vete a saber. Pero, sí, pues, Ya, entonces vamos a retomar la onda del mal. ya, Estaba el mal como culto, pero en general, en la historia de la humanidad, el discernimiento acerca de lo que es el bien y el mal, ya quitándonos un poco del culto literario, sí, parte de la Biblia, ¿no? El mal y el conocimiento. Me pregunto y digo, todos estos autores que le tributaban un culto al mal, en general se podía decir que eran de repente grandes inmorales para lo que era su tiempo, pero no perpetraban actos francamente malévolos, ¿no? Tú mismo dices, ¿no? Sade escribía sobre torturas y todo lo demás, pero como un civil, él estaba en contra de la guillotina y de otra forma de de violencia, se maltrato, llama, de ¿no? tortura, sí, Y los poetas malditos padecerían lo que padecieron, pero no llegaban a los extremos de ujú, François Villon, siglos sí, antes, que era un poeta, pues era un cuchillero, un ladrón, él sí era un criminal, ¿no? sí, Directamente un sí, criminal. muy No sé, me parece consecuente, muy una consecuente. paradoja, ¿no? ¿Cómo Ya. ves ese tema? Bueno, primeramente hasta el día de hoy, hay una vinculación muy romántica entre el autor y su obra. Cuando leemos un libro X, asumimos que el narrador, ¿no? Esa persona que percibimos el narrador debe ser como el autor, ¿no? Y hay muchas pruebas en el mundo, no solo literario, en el mundo pues cinematográfico, de los directores, realizadores, en fin, que prueban que no necesariamente hay una correspondencia, que a veces la puede haber, entre Claro. un registro, digamos, si quieres, moral de la literatura y el autor. Creo que uno de los casos, digamos, que se me viene a la cabeza entre los muchos, es de la Nabokov, ¿no? Y la Lolita. Curiosamente, bueno, para empezar, Lolita no pudo publicarse en los Estados Unidos y él lo tuvo que publicar en una editorial francesa, una editorial pornográfica francesa, aunque como pornografía dejaba que desear Lolita, porque no era muy explícito, No ¿no? hay Un gran explícitos, ¿no? libro, pero no puede calificar, digamos, como lectura pornográfica, pero sin embargo nadie le adjudicó a Nabokov, curiosamente, sospecha de pederastía, ¿no? Eh, Más bien eso es porque sabemos la relación entre el personaje, este principal, este cincuentón, Humbert, que se casa con esta mujer para acceder a su hija de 13, 14 años, que es Lolita, ¿no? Pero eh, eh, bueno, esto más bien lo que he citado parece ser un contraejemplo, pero hay otros, por ejemplo, hay este pintor, Balthus, me parece, que del siglo XX también, que hacía retratos de púberes, de niñas Sí, sí, púberes, sí, sí.
¿no? Y que Entonces, se han quitado sus cuadros, se inclusive han en quitado algunas sus salas. cuadros, hubo pues toda esta movida de censura, ¿no? No, la palabra es no censura, pero Cancelación, cancelación, ¿no? que está muy de moda. Y Que que era el está otro muy de elemento moda. que, recuerda, conversamos para también enfocarlo, ¿no? Porque Claro, hay ahorita como una banalización del mal y se van contra los autores y no hayan ese distanciamiento que creo que se aprende en las primeras clases de literatura, ¿no? La distancia entre el autor y su claro. personaje, por lo menos. Exacto, hay un entrenamiento. Lo que pasa en el caso de Balthus, eh, que ya murió, ¿no? Hace como 20 años creo que ha muerto, pero lo que se canceló, sí, murió en el 2001, pero pasa que hace poco hubo una exhibición de él, de sus obras, Sí, sí, que sí. fue cancelada, creo que en Alemania, no me acuerdo ahora dónde, hace poco, un par de años. Pero claro, lo que llamaba la atención era no quisiese él un solo retrato de una puber, digamos, repantigada, mostrando las piernas, sino es toda una serie de retratos. O sea, sí había claramente en él una obsesión por las muchachas y púberes y prepúberes, ¿no? De Las niñas de muchachas en 8 9 flor, 10 años. las ¿Ah? niñas, las muchachas Sí, en flor, como dice claro. Cruz. Sí, sí. Niñas ya, pero menos que púberes ya son niñas, pues, ¿no? Eso es pedofilia, ¿eh? ¿Para qué pederastia? Sí, bueno, ya, sí, ahora, Por ahí. siempre me dicen qué cosa es pedofilia, esto es pedofilia y esto es pederasta, pero a veces se me mezclan la Hay receta, varios no conceptos, sé cuál es cuál. conceptualizaciones, claro. Pero sí, efectivamente causó suspicacia Balthus digamos, en su obsesión, cuando que en su vida privada nadie dice que haya efectivamente incurrido en un tipo de pederastía. Eh, Más bien Woody Allen sí se incurre más sospecha entre lo que posiblemente es la vida personal de Woody Allen, porque acuerda que su hijastra lo acusó, la hija de Mia Farrow, ¿no? Lo acusó de haberla violado a los 7 años de edad, y hace años, porque ahora esta hija, esta mujer ahora de tener, pues, no sé, 35, 40 años. La ex hijastra de Woody Allen, pero sí empezaron la gente a raíz de ese escándalo, a raíz de la denuncia que hizo esta joven o entonces joven, se empezaron a ver, a rastrear las películas de Woody Allen y se veía que efectivamente algunos personajes de Woody Allen, y a veces interpretados por el propio Woody Allen, tenía fijación por muchachas jóvenes, ¿no? Tenemos la película Manhattan, ¿no? Donde Woody Allen hace en esa época, pues un hombre treintón, cuarentón como mucho, que tenía una relación con una chica de 15 años, ¿no? Eh, y así se han visto otras relaciones un poco más inocentes dentro del mundo ficcional de Allen, donde sí podría entreverse tal vez una fijación por muchachas jóvenes, ¿no? Eh, entonces, sí se busca todavía hasta el día de hoy una relación cuando una persona es, digamos, sospechosa o culpable o presuntamente culpable de un tipo de acoso o lo que fuera, miramos su obra para ver, ¿dónde están los rastros de eso? O al revés, cuando sabemos de la obra de alguien, pero no sabemos nada del autor o muy poco del autor, pero vemos que en la obra hay representaciones, digamos, bastante polémicas, de violencia, de sexualidad muy gráfica, en fin, de toda la parafernalia de lo que llamamos, digamos, transgresiones. El día de hoy usamos más la palabra transgresión que mal propiamente. Si nos ponemos a pensar, oye, si esta persona escribe tanto sobre esto, no le patinará algo, ¿no? Ya empezamos a averiguar un poco más del autor. Entonces, seguimos, insistimos en esa correlación entre la obra y el autor. Y me acuerdo de sencillamente una conversación que tuve hace un par de años, poco antes que muriese, con Abelardo Quendo, el director de Hueso Húmero, ¿no? Eh,
que él me contó que una vez le preguntó a Blanca Varela, ¿no? La poeta, le preguntó, oye Blanca, le dijo, eran muy amigos ellos dos, oye Blanca, dime, ¿tú realmente eres como escribes? O sea, ¿eres la persona que escribes? Y Blanca Varela le respondió, uy, Dios me libre. Claro. Porque él percibía, como muchos que leemos y admiramos a Blanca Varela, percibía pues un registro bastante sombrío, bastante pesimista de la vida. Pero ese era la persona poética de Blanca Varela, no era propiamente Blanca Varela. Entonces, Blanca Varela tenía una visión un poquito más optimista de la vida, tal vez, pero ese demon, su espíritu que escribía por ella y escribía lo que escribía, era otra cosa. Sí. Su ¿No? poesía era bastante dura, probablemente mucho más dura de lo que era ella, ¿no? Aunque bueno, ya Sí. en sus últimos años le pasaron también varias desgracias que de alguna Bueno, manera también claro, han tenido que brillar en ella, ¿no? Y eso sí claro, más o menos se refleja en su obra, con nombre propio, inclusive ella lo expresa, ¿no? Los poemas que sí, le dedica a su hijo, ¿no? que falleció en el accidente, etcétera. sí. Pero a lo que iba Enrique es, si no hay como un puritanismo ahora en boga y Ujú, que, bueno, le ha quitado mucho sentido al arte, a la intelectualidad, a las propuestas literarias, todo lo ujú, juzgan de una manera que se ve en otros países de que todo les ofende a los universitarios. No sé ujú. si tanto acá en el Perú, pero en Estados Unidos, en Europa, se quejan inclusive de los currículos, se quejan de los profesores porque tienen opiniones que a ellos les hieren, supuestamente. Se hace muchas burlas acerca de esto, pero también hay varios casos, ¿no? ¿No? ¿Cómo ves Sí. ese tema, Enrique? Bueno, parece que es un fenómeno tal vez más americano que de otro lado. Es más bien, muchos intelectuales franceses se burlan de los americanos porque se burlan de ese puritanismo. Ahí regresamos casi a estos clichés históricos, ¿no? Que hablan de la Francia libertina, amoral, ¿no? Mientras que los americanos siempre han sido caricaturizados como los mojigatos, los puritanos, en fin, ay, el sexo, qué horror. Este, pero sí, hay una cultura, digamos, muy censuradora. Y yo creo que el problema estriba en considerar que el producto cultural, un libro, una película, lo que fuera, acaba en ese producto cultural, o sea, acaba en ese libro y en esa película. No, un libro no acaba con la última página del libro. La vida de un libro sigue por los comentarios que se hacen con respecto a ese libro. O sea, el libro se perpetúa en la comunidad de lectores, sea esta mucha o poca, ¿no? Entonces, también en el mundo de los comentarios es que persiste el libro. Entonces, eh, asumir un libro como nocivo de por sí es desdeñar ese poder que tiene la gente, la sociedad en general, que recibe ese libro, ¿no? Podemos contextualizar ese libro. Podemos decir, ok, el libro es racista, el libro es sexista, el libro es pederástico, lo que fuera, pero para eso estamos nosotros, la comunidad de lectores, que podemos ponerle un jaque al libro, pero hacerlo desaparecer, quitarle circulación es absurdo. Ahora es otro mundo, el mundo infantil, ¿no? El mundo de los lectores infantiles, consumidores, y es otro mundo. Pero yo creo que el niño, la niña se mueve, digamos, en estructuras míticas y el niño no va a estar interpretando, por ejemplo, como que Mickey Mouse, hablar de dibujos animados, Mickey Mouse es en verdad lo que los gringos llamaban el blackface, ¿no? Que era un hombre negro, ¿no? Esos que le ponían, eran blancos que se ponían betún negro, y a unos asocian a Mickey Mouse con eso. Y a las urracas de Dumbo también, como si fuera una caricatura de las personas negras, pero un niño no hace esa lectura, no hace esas asociaciones. Un niño se ve inmerso, digamos,
en el mundo ficcional de aventuras, de los malos y los buenos, de la argucia, de los engaños, ¿no es cierto? Y no ese mismo niño no empieza a asociar no se empieza a preguntar por qué las princesas tienen, por ejemplo, un rol tan pasivo y esperan que sea un hombre que las despierte, un príncipe azul que llegue y las despierte. Muchos niños y niñas no piensan en esos términos, ¿no? Porque en cierto modo tienen también incorporados en cada uno de ellos a la princesa y al príncipe a la vez. Ellos son, cada quien, somos la bella durmiente y somos el príncipe que las va a rescatar. Eso está en todos nosotros. Porque los niños, sobre todo hasta los 8 o 9 años, en cierto modo tienen una suerte de bisexualidad, ¿no? En donde pueden identificarse con personajes femeninos y masculinos. Ya con la llegada a la pubertad nos afirmamos más, digamos, en nuestros roles de género, pero, en fin, ahí me estoy disparando. Van dependiendo un poco de sus caracteres o sus temperamentos hasta que llega la pubertad. Sí, pues, es entendible. Además que no tienen tampoco todos estos epistemes o las lecturas, no tienen ese grado cultural para hacer ese tipo de interpretaciones. Claro, son los padres y los maestros que hacen este tipo de interpretaciones y que empiezan a ver, este libro de cuentos es discriminador con tal raza o con tal lo que fuera, cuando los niños no perciben eso. Entonces, más bien a los niños mayores y a los adolescentes sí se les puede hacer ver y ellos se van a dar cuenta de por qué Tarzán, por ejemplo, era el rey de la selva y era blanco, justamente un continente donde el fenotipo era pues, completamente distinto del fenotipo del... Bueno, pero tiene hasta un sentido concreto, ¿no? Llegaron los blancos y arrasaron con todo, Leopoldo claro. de Bélgica. Pero mi punto son lecturas, digamos, claro. que son posteriores, ¿no? Claro, y además que ahora casi ya nadie disfruta de la lectura como un lector puro, pues, ¿no? Y ahora que hay tanta gente que estudia literatura y la crítica literaria. Por ejemplo, tenía unos amigos escritores que decían que cuando entraron a estudiar literatura, el estudio casi científico de la literatura les mató de alguna manera su amor, ¿no? Por la letra. Sí. Por más que son críticos, ¿no? Mira, es Enrique, verdad, eso le ha pasado a mucha gente, muchos que se han metido a la programa de literatura se han sentido decepcionados. Yo quería disfrutar de libros. No se puede más. En fin, claro, porque a veces nos alejamos, bueno, ahí es un tema delicado. Yo estoy con un pie, digamos, en los programas de especialización en la literatura, no soy profesor a tiempo completo. No, pero eres doctor, pues, en literatura. Claro, soy doctor, pero fíjate, he mantenido la inocencia. Qué bueno. He logrado que disfrutar la literatura. Ha sido una gran conversación. Te quiero comprometer para poder retomar de acá algunas semanas, pero por ahora tenemos que despedirnos ya. Ha sido verdaderamente un gran gusto. Así que... De igual manera, Percy, muchas gracias. Nos vemos el domingo para hablar de política. Le agradecemos a Enrique Bru por esta participación. Seguiremos conversando en un futuro cercano. Buenas noches.